Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan en este servicio dominical del día de hoy. Igualmente, muy buenos días a todos que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom. El tema que yo compartiré con ustedes el día de hoy se llama El mundo de luz y del amor. Este mundo de luz en el cual se debería haber establecido desde un principio y que Dios anheló, pero que aún que no se estableció, va a llevarse a realizar. Este mundo invisible del cual nosotros no hemos tenido mucho conocimiento, pero que hoy en día sabemos de que hay una fuerte influencia de este mundo en este mundo visible. Es así, entonces miramos que también sus acciones fluyen en este mundo físico, pero en veces para bien y en veces para mal. Pero verdaderamente el ser humano, la mayor parte del ser humano no ha podido entender, no conoce, o tal vez ignora porque no entiende sus acciones en este mundo. Pero la mayor parte que se actúa el ser humano aquí en este mundo físico, verdaderamente vienen a través de esas influencias de este mundo espiritual. Así vienen. Pero también miramos que entonces que es a través de que su vivencia que ellos han estado viviendo anteriormente en este mundo terrenal. Es así como ellos, a través de sus descendientes, ellos quieren también que se siga aplicando la misma vida que ellos vivieron en su vida, en su era que ellos tuvieron su cuerpo físico. Entonces, conforme a eso, el ser humano está recibiendo, en veces cuando se abre y conoce, cuando se abre y se conecta con este mundo espiritual. Es por eso que el ser humano no ha podido establecer, no se ha podido establecer también este mundo de luz, de amor en este mundo espiritual. Ese mundo que verdaderamente se viera establecido. Entonces ellos actúan conforme a esa vida que han vivido aquí en este mundo físico en unidad con la familia, con sus descendientes. Entonces ¿cómo se ha ido estableciendo este mundo? A través de esa vida, como no ha habido esa conexión con este principal creador, se ha venido estableciendo a través de esa vivencia conforme a ese odio, envidia, resentimiento. Un mundo de sombras, donde el cual la luz divina no puede brillar. Pero a pesar de todo esto, Dios no se ha quedado sentado ahí, nuestro Creador. Ese mundo de ilusión que Él pensó, Él ha comenzado siempre a seguir trabajando arduamente para poder lograr verdaderamente anhelada ilusión. Él ha estado trabajando. Y podemos ver entonces que para hacerle entender a sus hijos ese verdadero punto original de su ser. Nosotros por eso hoy en día leemos que en las Escrituras de que hace 2000 años podemos ver que existió ese ser original ideal. Ese ser en el cual podía conectarse con este mundo espiritual y la capacidad que tiene, no solamente de poder experimentar ese mundo espiritual, la conexión, sino también armonizar ese mundo espiritual y el mundo físico. Hablo de Jesús. Ese hombre que realmente aún estando aquí en la tierra, él podía conectarse libremente con este mundo espiritual. Pero también se conecta estos espíritus a través de los niveles espirituales que están aquí en la tierra.
comunicación en el cual Jesús tuvo, en el cual era Elías, Moisés, ¿verdad? Que había muerto Moisés 1600 años y 900 años Elías. ¿Con qué propósito ellos se conectan? Para un buen propósito del bien. Pero miramos entonces que este ser original, ideal, que en el cual era Jesús, él estaba con ese propósito, esa característica perfecta de Dios, pero también estos espíritus de Elías y de Moisés habían caminado el mismo camino, buscando ese punto original. Entonces es así, a través de los niveles que existe aquí en la tierra, como en el mundo espiritual, hay esa conexión. Pero tenemos, y bueno, voy a mostrarles aquí, en el versículo bíblico, en Mateo 17:3, donde en el cual podemos ver la transfiguración de Jesús y que aquí se le apareció Elías y Moisés. Aquí dice, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enredadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquí podemos ver también que hay otra parte de este mundo espiritual. Y es cuando realmente esas personas han vivido en este mundo una vida de maldad. Cuando sucede esa conexión con estos seres en la tierra, es muy destructiva. Es muy destructiva. Podemos ver entonces que esa conexión a través de esos niveles bajos, es así como ellos mantienen esa influencia y se vienen aplicando a través de generaciones, actuando siempre conforme ellos. La mayor parte de la influencia, como decía antes, no está influenciada por estos espíritus. Y aquí yo voy a también mostrarles entonces estos otros versículos bíblicos, donde el cual nosotros podemos ver que ya había conocimiento desde más antes. No estaba muy verdaderamente claro, pero en el tiempo de Jesús Él comenzó a mostrar, y estos versículos bíblicos se ven cómo actuaba Jesús a través del ser humano que había sido influenciado a través de estas fuerzas negativas. En Lucas 11:14 estaba Jesús echando fuera, dice, un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que después de haber salido fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. En el 15 dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí el ser humano no entendía mucho acerca de este mundo. Pensaban tal vez que este mundo espiritual solamente se componía de algo fuera de de los ancestros que han pasado a este mundo espiritual. En Mateo 8:16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. En Marcos 5:8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el 9, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos mucho. Y en el 10 dice, y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y aquí me recuerda mucho cuando se está llevando a cabo los seminarios Chombo, que miramos que las diapositivas nos muestran cómo están inculcados en el ser humano estos espíritus. Y son nuestros descendientes. Y aquí miramos que cuando Jesús le pregunta, dice, Legión es mi nombre. La cantidad de espíritus que tenemos nosotros. Y estos influyen a través en nuestras acciones. En veces, la mayor parte para mal.
nosotros no entendemos en vez de esa fuerza que nos induce a caer en vez de muchas cosas que están fuera de la voluntad divina. Pero también hoy en día podemos conocer muy bien y cómo podemos nosotros apartarnos, ir liberando esas energías negativas de nuestro cuerpo. En Marcos 9:25, el cual Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En Mateo 9:33, después de que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y la multitud se maravillaban y decían: jamás ha visto cosa igual en Israel. Entonces, podemos ver aquí nosotros que en el primer versículo que yo le mostraba, la unidad, cuando un ser humano cumple ese ideal, miramos cómo puede ser la conexión. Esa influencia positiva puede llevar a cabo una fuerza positiva en este mundo terrenal, a través de los mismos descendientes, de las mismas personas. Pero las acciones también vienen dependiendo de los niveles que nosotros tengamos aquí en la tierra. Y es que se va a llevar a cabo esto porque cuando en las familias que han existido hay ese tipo de contradicciones en este mundo físico, esos espíritus pasan al mundo espiritual con ese resentimiento. Entonces, ellos mantienen ese odio dentro de sí y cuando pasan al mundo espiritual, entonces también ellos influencian en estas familias que le han causado complicaciones en su vida aquí en la tierra. Ellos no se olvidan. Y hay una diferencia, como dice Padre. Dice, ¿cuál es la diferencia que nosotros hoy en día tenemos con en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús se echaban este tipo de espíritus, pero quedaban libres y se iban peor todavía, porque estos espíritus iban a traer 2, 3 más para que ya no los saquen más de donde estaban. Pero hoy en día, dice Padre, se liberan y se preparan, convirtiéndolos en nuevos espíritus, en personas, en espíritus donde realmente pueden influenciar en el ser humano con un buen propósito, donde realmente el ser humano puede actuar con buenas obras. Entonces hay una diferencia entre el tiempo de Jesús y el tiempo de ahora en el cual hoy en día nosotros vivimos. No es el mismo. Ahora voy a compartir con ustedes las palabras en el cual dice nuestro Padre verdadero. Y dice, es importante que entiendan el mundo espiritual. ¿Qué sucede cuando se da cuenta lo que sus antepasados de hace miles de años están haciendo en el mundo espiritual? Al entender claramente que ustedes se enfrentarán inevitablemente a la misma suerte, pueden trascender los problemas difíciles en esta tierra. Por saber todo esto, yo no me desespero, dice Padre, no importa cuánta persecución reciba. Debido a que sé mucho más que esto y sé dónde está el mayor valor, puedo ignorar y superar todas las dificultades. Este mundo de luz que Dios, ¿verdad?, nuestro Creador, quiso establecer, no existen sombras. Es el ideal divino de Dios. No existen sombras. Dice Padre que se transforma este mundo de diferentes colores también. Y es un mundo tan maravilloso que en el cual, aún así, este ser humano que logra y que ese es el ideal, establecer ese ideal de Dios, una vez que estemos allí, van a poder hacer muchas cosas. Y aún así, hoy en día, hay muchas personas que han experimentado este mundo, que han volado, que han tenido vuelos, que han experimentado la participación de ese Hijo de Dios a la par de Dios. Y yo me di cuenta de esto leyendo hace poco en el libro del Padre. Él revela estos 2 sueños que
¿Cuál es el significado de cuando una persona sueña de que conoce a la par que está de Dios? Dice que es que esta persona va a conocer antes que los demás ese enviado de Dios. Eso significa. Y la persona que experimenta ese sueño, que comienza a volar, dice que ese que está más elevado espiritualmente. Entonces, los que han experimentado ese sueño ya saben más o menos lo que significa. Deben alegrarse. Han superado, han levantado un poco. Y eso es una alegría para Dios también, no solamente para nosotros, para todo aquel que experimentó eso. La jerarquía del mundo espiritual. Cuando se considera el mundo espiritual, ¿qué tipo de estructura tiene? La misma estructura que la de Dios y de sus compañeros objetos de la humanidad. El mundo espiritual fue creado con la forma de un compañero objeto de Dios. Se asemeja a un ser humano. Es por ello que todas las personas creadas con la misma forma externa de Dios llegan a ser una sola persona, reflejándolo hasta este punto que Dios ha continuado creando. Los seres humanos, personas de carácter que representan al universo. Esto incluye los amarillos, los blancos y negros. Pero todos ellos son, en cierto sentido, un mismo modelo de persona. Cada uno de ustedes es como una célula que compone una parte de Dios. Este diseño de Dios es similar a las células que componen nuestro cuerpo. Para Dios somos personas que existen como células individuales en su cuerpo. Él es nuestro Padre y la humanidad es como su carne. Por eso Dios quiere crear personas. La estructura del mundo espiritual también es así. Entonces, ¿cómo es esa estructura del mundo espiritual? Tenemos claramente, debido a que este mundo espiritual no evolucionó, porque no evolucionó a través de los padres verdaderos. Ellos se quedaron con los padres falsos. Entonces se estableció un mundo que no debería haberse establecido. Ese mundo bajo, donde no hay ese amor y luz de Dios. Pero el propósito de este mundo espiritual es que se mantenga realmente verticalmente con Dios, donde fluye esa luz brillante divina, ¿verdad? Y eso lo logrará nuestro Creador con la segunda llegada, que en el cual Él va a reestructurar todo este mundo y pasarlo a ese punto donde realmente esa luz divina brillará por siempre. Pero hay una parte principal que nosotros debemos de ver y ese establecimiento para poder lograr esa recuperación hacia ese punto original. ¿Dónde se debe establecer verdaderamente? Primero, ese mundo espiritual no se puede llevar a cabo en esa espiritualidad, sino tiene que ser aquí, principalmente en la tierra. Es aquí donde se lleva a cabo el establecimiento de ese mundo, para pasar al mundo espiritual. Y hay una manera que en el cual el ser humano ha estado usando inadecuadamente el verdaderamente palacio del amor. ¿Y cuáles son los órganos reproductivos? Es así, a través de un amor absoluto y un sexo absoluto, se va a poder lograr establecer generaciones, familias, hijos, donde realmente estén conectados a este linaje verdadero de Dios. Entonces solamente así vamos a poder lograr nosotros una recuperación y Dios lo va a llevar a cabo. Es por eso que siempre Él ha anhelado establecer esa figura central en cumplir esas 3 bendiciones. Una vez que se cumpla, Él se encargará y esa gran responsabilidad de poder servir como modelo y guiar a este mundo hacia ese punto original que Dios verdaderamente anhela.
Es por eso que si nosotros verdaderamente ponemos en estudio y lo miramos en vez de nosotros, cuando hay una crisis entre familias, entre parejas, incluso entre naciones, eso lleva mucho a la ruptura, porque el amor no puede estar en crisis. Debe haber una armonía, esa felicidad, esa unidad, tiene que haber. Por generaciones nosotros podemos hacer destrucciones también. Si nosotros miramos que en las mismas escrituras podemos leer la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos tuvieron una vida totalmente desordenada. No pudieron mantener una vida en absolutismo al propósito original de Dios. Es por eso entonces que se llevó esa corrupción y también la destrucción. Ahora, nosotros, ¿quiénes son los responsables entonces para poder en ese tipo de destrucción? Somos nosotros mismos. Nosotros somos los que destruimos o solidificamos o construimos ese tipo de fundamento para el cumplimiento de este propósito original. El paraíso, el mundo espiritual intermedio y todos los reinos religiosos existen en el mundo espiritual. Estas partes del mundo espiritual se conectan al infierno. Por estar conectados al infierno no se permite la vida de casados. Los espíritus pueden esconderse en un rincón del infierno y seguir llevando a cabo acciones caídas. Pero todas estas cosas están prohibidas. Originalmente, los que pertenecen al reino del paraíso deben vivir solos. Imagínense, no puede haber allí esa unidad. Es por eso que incluso Jesús mismo dijo él, ¿qué fue lo que dijo él? Debido a que él estaba solo, él dijo al ladrón de la izquierda, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se compone de esa unidad, esa parte femenina y esa parte masculina, juntos representando esa Trinidad sustancial de Dios. Y miramos que las palabras de Jesús, por eso Jesús decía él, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y eso lo podemos ver en Mateo 18:18. No se puede establecer el reino de los cielos sin que realmente se establezca aquí en la tierra. Está escrito en la Biblia que el reino de Dios está dentro de ustedes. En Lucas 17:21. Esto significa que el reino de los cielos es el lugar que se encuentra en la unidad con el amor de Dios. Y que el amor debe estar en sus corazones. La palabra, ustedes están en mí y yo en ustedes, no son abstractas. En Juan 17:21 dice, estas palabras son posibles cuando están enraizados en el amor. Los seres humanos caídos están encontrando su camino hacia ese día en el que el amor de Dios puede manifestarse en su cuerpo y mente. Entonces el amor explosivo de Dios brillará. Y hoy en día nosotros realmente en este siglo experimentamos realmente esas grandes maravillas, esas grandes bendiciones que estamos viviendo, ¿verdad? Debido a que estamos viviendo esa era del establecimiento de nuestros padres. Y se encamina, la providencia de Dios avanza, no solamente podemos ver en nuestra vida, sino todo a través de estos informes que tenemos semanales, como, ¿verdad?, muchos testimonios, muchas conexiones, muchas grandes cosas se están llevando a cabo en este mundo físico, pero la conexión es muy vital en nuestras vidas aquí en la tierra. Después que verdaderamente se derramó ese Espíritu Santo en el mundo físico, muchas personas, muchos hermanos, muchas hermanas han tenido sueños, han tenido revelaciones,
con este mundo desconocido, este mundo espiritual invisible. Y la maravilloso y la bendición que tenemos es que nosotros podemos realmente cambiar nuestra vida de ser. Podemos realmente nosotros no solo cambiar nosotros mismos, sino cambiar a este mundo espiritual. Nosotros también podemos hacerlo, ¿verdad?, en nuestra vida, pero también a este mundo. Todas estas malas acciones que en el cual nosotros, en vez de están incrustadas, podemos hacer cambio, ¿verdad?, que hemos heredado de todo este mundo, de esas malas energías. Es por eso que nuestros padres hoy en día, después de haber sustancializado esa ilusión, Dios, porque eso es lo que Él anhelaba, y a través de esa ilusión que establece a través de los padres, ha comenzado a dar bendición en este mundo físico. Pero no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Libera, bendice, transformando a estos espíritus de maldad en espíritus buenos, para que realmente influencien en el mundo físico a través de su descendencia, con los niveles que se conecten para ese buen propósito providencial. Es así como entonces miramos que la providencia de Dios está avanzando, no solamente aquí, sino también en el mundo espiritual. Entonces nosotros, para poder alcanzar esta ilusión, este verdaderamente maravilloso propósito, necesitamos mantener esa vida en conexión con nuestros padres verdaderos y también determinar nuestros corazones, ¿verdad?, con ese corazón de lealtad ante el cielo, ante nuestros padres, en unidad con ese fundamento sustancial que Dios verdaderamente ha establecido. Pero ¿cuál es la ilusión entonces hoy en día de Dios para con nosotros? La ilusión que Dios quiere es que realmente obedezcamos a Él, nos unamos y que realmente juntos en unidad podamos armonizar estos dos mundos, tanto el mundo espiritual como en el mundo físico. Hoy en día también nosotros tenemos algo más que nuestros padres nos han dado, y es el Hasnun. Ayer incluso todavía nuestra hermana Isabel estaba haciendo aquí ese trabajo en el cual pues ciertas personas pueden hacerlo, liberando este tipo de espíritus ya personalmente de las personas para que vayan liberándose de esa energía negativa. Es muy importante entonces nosotros reconocer este momento importantísimo que vivimos, la conexión, pero también el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Es así como Dios y la humanidad va a lograr en unidad absoluta, donde también podamos nosotros tener esa luz brillante en nuestra vida y pasemos a este otro mundo a tener esa luz de amor y de verdad. Este mundo de luz, entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de construirlo aquí en la tierra y después pasar al mundo espiritual en esa misma unidad. Hermanos y hermanas, entonces a orar y a determinar nuestros corazones. La vida que hoy en día nosotros tenemos es muy importante, pero también tenemos una responsabilidad en la cual podamos realizar un mundo de paz, amor, filialidad, como hijos que nuestros padres también, como modelos nos han enseñado, se han convertido en esos pioneros de la providencia. Nosotros también igual podemos llegar a convertirnos en esos hijos quienes sí mantienen el mismo camino para restaurar a los hermanos que no conocen. Hoy en día nuestra madre también nos está dando ese trabajo del testimonio en el cual tenemos que aún llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para poder dar a conocer esta verdaderamente misión que nuestros padres tienen aquí, pero que a través de nosotros podemos llegar a hermanos y hermanas que desconocen este momento importantísimo en la historia que vivimos. Bien, hermanos y hermanas, este era el tema que yo quería compartir con ustedes, este mundo del amor, de luz y del amor. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Espero realmente que
les hayan entendido un poquito acerca de este mundo espiritual. Es muy importante saber, porque nosotros al desconocer no le ponemos mente, pero una vez que conozcamos lo vamos a interesar un poco más, para no solamente apegarnos y unirnos más, sino también para recuperar ese punto original a través de la unidad y apoyando también a este mundo espiritual que también espera de nosotros, porque debido a que ellos perdieron esa vida física en la tierra, ya no tienen ese verdaderamente valor como lo tenemos nosotros aquí en la tierra. Con el cuerpo físico nosotros podemos tener esa unidad y apoyarlos a ellos para que se conviertan en buenos espíritus y puedan juntos llevar al cumplimiento de este ideal sustancial de nuestro Creador y del reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Bendiciones.